pero ya tengo hoy un banco. ¿Qué hago? Y he escuchado esta palabra desacople. Entonces, el PAD me parece excelente. Hemos visto desacople. Por favor, ¿nos puedes aclarar un poquito más? Yo sé que esto es tu pan de todos los días, pero gracias por Claro favor. que sí, no te preocupes, mira, a ver, efectivamente, yendo a ese ejemplo, primero, antes de responderte lo del desacople, tal cual como tú comentas, fíjate que ustedes entraron en un journey particular. Esos clientes posibles de esa tribu no estaban siendo correspondidos, pongámoslo así, con las entidades financieras tradicionales. Y alguien justamente vio ese nicho de mercado y tomó toda esa cantidad de nativos americanos, pongámoslo así, ¿ok? Y sus necesidades. Entonces, pues, efectivamente, eso es lo que me refiero cuando ves los journals. O sea, ese es el futuro de la banca, queramos o no queramos. O sea, no funciona donde el cliente va siempre a la sucursal a hacer exactamente lo mismo y va a ser una fila de 500 personas y te llevan una carpeta con 500 papeles. Ya eso está muriendo. ¿Okay? Vamos al tema de desacople. A ver, el tema de desacople, mira, básicamente, ¿qué significa desacoplar? ¿Sí? Yo siempre pongo como ejemplo un Lego. ¿Sí? Imagínense que yo tengo el halcón milenario, ¿okay? Hablemos del halcón milenario, lo que le gusta Star Wars, ¿okay? Estoy seguro que todos han visto de alguna forma u otra Star Wars, ¿okay? Yo tengo el halcón milenario hecho en plástico, ¿okay? Tengo una sola pieza de plástico, ¿okay? Y tengo otro halcón milenario hecho en Lego, ¿sí? Si el halcón milenario de plástico se me rompe el ala, se parte un poquito, yo no tengo más opción que botar toda la pieza completa y comprar una nueva. ¿Ok? Básicamente tengo una sola pieza. ¿Sí? Si en este caso una piecita de Lego se rompe, yo puedo quitar esa pieza, buscar otra pieza similar y simplemente ponerla. ¿Ok? Entonces, eso básicamente es el concepto de desacoplar. ¿Ok? ¿Cómo funcionan la mayoría de los core? Hay algunos core que sí están un poco más desacoplados al cabo de los últimos años. Ya entendieron el concepto de las empresas que construyen core. Ya saben pues, cuál es la tendencia, ¿no? Pero hay otras que todavía tienen una limitación, pongámoslo así, o ni siquiera limitación, diría que son miedo a perder ese control, ¿no? A que están acostumbradas las empresas que manejan core bancario, a que yo te ofrezco el todo, ¿ok? Yo te pongo el core hace todo, es ese halcón milenario de plástico que tiene todo junto, ¿sí? Pero tú no puedes cambiar algo particular del halcón milenario, tú tienes que usarlo todo sí o sí. Entonces, te obligo y te controlo a que esa pieza sea única, ¿ok? Lógicamente, pues, las empresas que venden core estaban acostumbradas a que esa era la realidad, ¿ok? Ya con el tema de pensar en irme a un neobanco, ya esta realidad tiene que cambiar, ¿sí? Algunas empresas que hacen core bancario, pues ya están cambiando, algunos core están intentando desacoplar ciertas cosas, están evolucionando a tener APIs disponibles y estandarizadas y customizadas. O sea, algunos están haciendo sus pequeñas iniciativas, ¿ok? Pero hasta la fecha no hay ningún core que yo te diga que es 100% desacoplado, ¿okay? Y el que lo diga, mira, tiene que demostrar. O sea, de los que yo he visto, y he visto un montón de core, no hay ninguno que esté realmente 100% desacoplado, ¿ok? Y menos bajo un estándar real 100%. Algunos tienen que sí la gestión de clientes, otros tienen el producto de cuenta de ahorro, otros tienen solo la tarjeta de crédito, otros tienen las cartas de crédito, otros tienen a lo mejor el préstamo personal y el préstamo hipotecario. Entonces, pero ninguno tiene ese todo, ¿ok? Yéndome a la evolución, ¿ok? Aquí tengo un digital bank, ¿ok? ¿Cómo funcionan los bancos digitales actualmente? Los bancos digitales, tienes tu core bancario, ¿okay? Y esto es lo que hemos hecho en los últimos, creo que 15 años, 10 años básicamente. Y lo que haces es que colocas sobre ese core un web service, una cola, un mecanismo de integración cualquiera, ¿ok? Y le pones una pantalla bonita. Y esa pantalla bonita, pues le llamas app móvil. Y ese app móvil, pues por debajo consume un servicio, una integración, un API, ¿ok? Que apunta netamente a tu core bancario, ¿ok? ¿Por qué? Porque tu core maneja todo tu proceso, ¿sí? Esa es la forma más o menos como las empresas lograron hacerse digital. Inclusive, en pandemia, este esquema, que no tienen idea cuántas veces a nosotros nos llamaban para replicar este esquema particular. Y decían, no, pero yo necesito salir ya, necesito poner simplemente un web service, un web service SOAP, simplemente consumir una función, un procedimiento del core para poder crear el cliente.
Y lógicamente, ¿para qué? Para poder ofrecer un producto digital. Cuando todos estábamos en casa, las ventas mermaron, ¿ok? Y no hablo nada más de bancos, hablo de diferentes tipos de empresas, o sea, hospitales, farmacias, cualquier retail, tiendas de deporte, tiendas de servicio, telco, o sea, cualquiera estaba buscando lograr canales digitales. ¿Y cómo lo hicieron? Pues básicamente esta forma. Obviamente, pues esto requiere una inversión tecnológica, ¿ok? Y con tecnología, ya sea compras, no sé, un bus, un middleware de Oracle, un middleware de IBM, el middleware de quien tú quieras, ¿ok? Y pues con esa herramienta, pues tú logras hacer esa conexión, ¿ok? Esto es básicamente un banco digital. Si tú quieres evolucionar, ¿ok? Tú deberías ya empezar a picar ese pequeño core en pequeñas piezas, ¿ok? Ya no tienes nada más web service, ya tienes también, aparte, un producto digital, ¿ok? Ya empiezas a pensar y a cambiarte la cachucha de que ese producto digital, o sea, la vista de ese producto digital está bajo un modelo de API o escenarios particulares, ¿ok? Estas son esta capa que está acá, ¿ok? Y puedo tener, mira, un proceso particular donde un canal aún, ¿ok? Tiene interfaces particulares que se pegan al core y otro proceso particular pues tiene APIs ya para ir dándole ciertas funciones de información a ese cliente final, ¿ok? No sé si recuerdan el ejemplo, por ejemplo, consultar el saldo. Amazon puede a lo mejor tener un API para que tú consultes cuántos puntos en tu tarjeta de crédito para utilizar en la misma portal de Amazon puedes utilizar. Entonces, por ejemplo, eso es, tengo un producto digital, que es esa tarjeta de crédito, ¿okay? Con la parte de puntos, y tengo un API disponible para poder consumir, ¿sí? ¿Ok? Obviamente, pues empiezan a hacer capas de arquitectura, ¿sí? Tú empiezas a tener tu arquitectura, pasas de un solo core que maneja todo, a dividir ese core en pequeñas capas, ¿ok? Obviamente ya empiezas a segmentar lo que es tu capa de interfaces, tu capa de coreografía, tu capa de reglas, tu capa de escenarios, tu capa de API semántica y tu capa de API flows. Ya lo vamos a ir viendo, ¿okay? Estas capas normalmente en este nivel están aún incluidas en el core, ¿ok? Y lo que hace es hacer escenarios particulares para satisfacer los escenarios de negocio o pequeña información que requieres, ¿sí? Siguiente nivel, Open Finance. Ya en el Open Finance yo ya empiezo a sacar también reglas de negocio, ¿okay? Y eso a veces suena muy sencillo, pero yo creo que ese es el principal dolor de cabeza de las instituciones bancarias. Porque al final hacer un API, tú dices, o un web service, tú dices, ¿sabes qué? Con tecnología resuelvo y coloco sobre ese procedure, sobre esa trama, pues simplemente una capa tecnológica y pongo un API. Y listo, con tecnología lo resolví. Pero las reglas de negocio rara vez son expuestas. Las reglas de negocio, la mayoría de las veces están en la línea 1500 de 5000 líneas de código que tiene el procedure. Entonces, claro, ¿cómo tú detectas primero esa línea 1500? ¿Cómo eres capaz de analizar esa regla de negocio y entender qué es lo que hace en esa línea 1500 y poder sacarla? ¿Okay? Entonces, muchas veces las reglas de negocio son subestimadas, ¿okay? Pero realmente son muy complicadas de definir y de identificar. Pero son súper importantes porque es las que le permiten, como su nombre lo indica, las reglas que el negocio aplica para segmentar a sus clientes, para poder hacer más ágil su venta, ¿okay? Otro punto importante en Open Finance es que ya empiezas a crear coreografías, ¿okay? Ya tengo un producto complejo con coreografía, ¿okay? Y ese producto, pues ya, obviamente, esa coreografía maneja dominios particulares, maneja escenarios particulares, maneja reglas de negocio, etc. Fíjense cómo voy de un nivel A a un nivel B1, ¿okay? Lógicamente, cuando llego a un neobanco, ya yo tengo, mi core funciona, mejor dicho, como una calculadora científica, ¿okay? Tengo un core, ¿okay? Y ese core expone simplemente funciones particulares, ¿okay? Que yo estandarizo con una semántica particular. Ya les voy a explicar lo que es estandarización un poco más adelante, ¿okay? Y obviamente tengo mis escenarios de negocio, mis reglas de negocio, mi producto digital corriendo con esos escenarios de negocio, viendo mis coreografías. Esto básicamente que les estoy mostrando es ese halcón milenario en Lego. Fíjense cómo tengo un montón de piezas que me dan ese gran todo, me dan ese producto digital, ¿ok? Y obviamente, pues lo que les comentaba, ya en un nuevo banco adaptativo, ya empiezo a incluirle modelos estandarizados de analítica con inteligencia artificial, con diferentes esquemas, con analítica avanzada, o sea, con diferentes esquemas para obtener data e información, o sea, obtener información real de cómo se mueve ese producto en el mercado, ¿ok? Un punto importante es que este modelo de analítica avanzada o de un nuevo banco adaptativo
Para tú poder lograr esto tienes que tener un ecosistema que hable el mismo idioma. ¿Ok? Por ejemplo, si yo les digo que para los participantes de esta sesión, que es el cliente, ¿ok? Para todos poder sacar una conclusión de cliente, todos tenemos que tener la misma perspectiva. ¿Ok? Puede ser que, por ejemplo, para Digital Gecko, el cliente sea otra empresa que compra su producto, pero puede ser que para mí, que soy un banco, mi cliente sea el que hace la cuenta de ahorro, por ejemplo. Entonces, claro, tienes conceptos distintos. Eso requiere pues una estandarización y todos manejar los mismos conceptos. Para lograr eso, tú tienes que tener estandarizado todos tus modelos, ¿ok? Y que todos hablemos el mismo idioma. Si todos hablamos el mismo idioma, la información cruzada que se puede obtener con analítica avanzada, con inteligencia artificial, con lo que sea, es inmensa, ¿ok? Entonces ahí es donde empiezas a nutrir esos modelos con tu ecosistema, ¿sí? Porque recordemos pues que si todos tenemos la capacidad de tener la información transparente, podemos dar valor en cada segmento de negocio, ¿ok? Entonces básicamente, Miguel, este es el concepto de desacoplado.